En una ciudad antigua, en una isla rodeada por un mar turbulento, vivía un joven llamado Dorian. Desde pequeño, había sido enseñado a reaccionar ante cada dificultad con ira o tristeza. Creció en un mundo donde la fortuna de las personas cambiaba con las mareas, y él creía que la vida era una sucesión interminable de buenos y malos momentos, fuera de su control. Un día, un anciano sabio llamado Zenón llegó al pueblo. Zenón no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían ser pequeñas flechas que alcanzaban el corazón de quien las escuchaba. Un día, Dorian se acercó a él, preocupado por la serie de infortunios que había sufrido en los últimos meses. ¿Por qué el mar es tan impredecible? ¿Por qué la vida es tan cruel?, le preguntó Dorian con angustia. Zenón lo miró y, en lugar de responder con palabras de consuelo, le dijo: La vida es como el mar, joven. A veces calma, a veces tormentosa. Pero lo único que puedes controlar es cómo navegas en ella. Dorian no entendía. ¿Pero cómo voy a soportar tanto sufrimiento? Todo está fuera de mi alcance. Zenón sonrió suavemente y le pidió que lo acompañara a la orilla. Se sentaron juntos, observando el mar agitado. Mira esas olas. Pueden golpear con fuerza, pero no pueden decidir por ti cómo reaccionas. Tú eres el capitán de tu barco. Las olas no eligen si te afectan, pero tú decides cómo navegar a través de ellas. Dorian miró al mar y luego al anciano, buscando algo más concreto. Zenón continuó: Lo que el estoico aprende no es a evitar las olas, sino a mantener la calma incluso cuando éstas azotan. La virtud está en tu respuesta. Si decides que lo que ocurre a tu alrededor depende de ti, siempre estarás en guerra. Pero si entiendes que hay cosas que no puedes controlar, serás libre. Con el tiempo, Dorian empezó a practicar esta filosofía. En lugar de enfurecerse por los obstáculos, aceptaba que no siempre podría cambiarlos, pero sí cómo los enfrentaba. Aprendió a ver las dificultades no como maldiciones, sino como oportunidades para fortalecer su carácter. Comprendió que la verdadera paz no dependía de la ausencia de tormentas, sino de su capacidad para mantenerse firme y sereno ante ellas. Años después, cuando el anciano Zenón ya se había ido, Dorian se convirtió en un hombre sabio, conocido por su serenidad y resiliencia. Su vida no estuvo exenta de dolor ni de pérdida, pero nunca dejó que los altibajos de la fortuna le arrebataran la paz interior. A medida que Dorian practicaba las enseñanzas de Zenón, algo cambió en él. Ya no se dejaba arrastrar por las pequeñas olas del enojo o la frustración, sino que cada vez que la vida lo desbordaba, se tomaba un momento para respirar y preguntarse: ¿qué depende de mí aquí? Un día, al recibir noticias de que una gran tormenta se aproximaba a la isla, los aldeanos entraron en pánico. Las casas comenzaron a vaciarse, la gente corría buscando refugio, y los mercados se cerraban apresuradamente. Sin embargo, Dorian se quedó en su hogar, tranquilo. No porque no temiera la tormenta, sino porque entendía que su miedo no cambiaría lo que ocurriría. Tomó la decisión de asegurarse de que su hogar estuviera bien preparado, y luego se sentó junto a la ventana, observando el cielo oscuro. El mar hace lo que debe, pensó, y yo debo hacer lo mismo. Durante la tormenta, los vientos aullaban y las olas golpeaban la orilla con furia. Pero Dorian no sentía miedo. En su interior, sabía que las circunstancias externas no podían robarle su paz. Mientras los demás se aferraban a sus temores, él encontraba serenidad en la aceptación de lo que no podía controlar. La tormenta pasó, y al amanecer, Dorian fue uno de los pocos que emergió con una sonrisa tranquila, sin haber perdido ni un instante de paz. Zenón, desde lo lejos, miró la calma de Dorian y pensó que, tal vez, su trabajo ya estaba hecho. Dorian, sin saberlo, había encontrado el corazón del estoicismo, no escapar de la tormenta, sino aprender a navegarla con sabiduría. Profundicemos en los conceptos del estoicismo que aparecen en la historia, para entender mejor la filosofía que guió a Dorian hacia la paz interior.
El estoicismo es una escuela de pensamiento fundada en la antigua Grecia por Zenón de Sitio en el siglo IV a.C. Su propósito central es alcanzar la felicidad y la tranquilidad interior a través del autocontrol y la sabiduría, especialmente cuando se enfrentan a las adversidades. La filosofía estoica nos enseña a vivir de acuerdo con la naturaleza y a reconocer lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Para los estoicos, la clave para una vida virtuosa y plena radica en cómo elegimos reaccionar ante los eventos y circunstancias externas. 1. El control sobre nuestras reacciones. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es la distinción entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Las circunstancias externas, como los cambios de fortuna, los problemas de salud o los conflictos con otras personas, son ajenas a nuestra voluntad. Sin embargo, lo que sí podemos controlar son nuestras acciones, pensamientos y actitudes. En la historia, Zenón le muestra a Dorian que, aunque no puede controlar las olas del mar, es decir, las circunstancias de su vida, sí tiene poder sobre cómo las enfrenta. Si decide que esas olas son demasiado poderosas para su barco y se deja arrastrar por ellas con miedo o desesperación, su viaje será caótico. Pero si decide mantener la calma, manejar el timón con destreza y paciencia, aún en medio de la tormenta, podrá avanzar. 2. Aceptar lo que no podemos cambiar. Otra enseñanza clave del estoicismo es la aceptación de las cosas que están fuera de nuestro control. La idea no es resignarse sin más, sino aceptar lo que sucede y reconocer que no siempre podemos cambiar los eventos, pero sí cómo respondemos a ellos. Dorian, al principio de la historia, lucha contra las adversidades. Querer cambiar las olas del mar, por ejemplo, es inútil, porque el mar sigue su curso, sin importar los deseos de un ser humano. Del mismo modo, en la vida, algunas cosas simplemente no pueden ser alteradas, como el envejecimiento, la muerte o los accidentes imprevistos. Aprender a aceptar esta realidad con serenidad es uno de los caminos hacia la paz interior. En lugar de resistirse al sufrimiento o a la frustración, Dorian comienza a comprender que lo importante es cómo elige interpretar esas experiencias y las lecciones que puede extraer de ellas. 3. El desapego y la virtud como la verdadera fuente de felicidad. El estoicismo también nos enseña que la felicidad no depende de los bienes materiales o de la aprobación externa, sino de la virtud, es decir, de vivir de acuerdo con la razón y la moral. Los estoicos afirmaban que solo la virtud, entendida como el actuar con sabiduría, justicia, coraje y moderación, podía proporcionarnos una verdadera paz interior. Cuando Dorian aprende a mantenerse sereno ante la adversidad, no lo hace porque las circunstancias externas cambien, sino porque está cultivando su virtud. Al principio de la historia, él se ve atrapado por los altibajos de la fortuna, pero a medida que internaliza las enseñanzas de Zenón, se da cuenta de que no necesita aferrarse a lo material o buscar aprobación de los demás para ser feliz. En su lugar, se enfoca en cómo puede reaccionar de manera virtuosa y prudente ante cualquier situación. 4. La importancia de la resiliencia. El estoicismo promueve una mentalidad de resiliencia ante la adversidad. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, los estoicos los consideran oportunidades para crecer y fortalecer el carácter. Las dificultades de la vida no son castigos ni una injusticia cósmica, sino pruebas que nos permiten mejorar. La resiliencia estoica no significa ignorar el dolor o las emociones, sino reconocer que podemos encontrar fortaleza en medio de las pruebas. A través de las dificultades, como las olas del mar, aprendemos a tener más control sobre nosotros mismos. Dorian comienza a entender que las tormentas no solo son inevitables, sino que son una oportunidad para demostrar su sabiduría, fortaleza y autodominio. 5. La visión del cosmos y la conexión con la naturaleza. Los estoicos creían en una visión del mundo como un cosmos ordenado, en el cual todo tiene un propósito y un lugar.
Creían que vivir de acuerdo con la naturaleza no significaba solo disfrutar de lo bello, sino también aceptar la inevitabilidad de la muerte, los desafíos y las dificultades como parte de ese orden natural. En la historia, cuando Zenón habla del mar, no solo se refiere a la aceptación de lo incontrolable, sino también a la necesidad de entender que la naturaleza tiene un flujo y un propósito más grande. Aceptar esa realidad le da a Dorian un sentido de paz, porque en lugar de luchar contra el universo, se alinea con él. Reflexión final. Lo que Dorian aprende es que la verdadera libertad y paz provienen del control interior, no de las circunstancias externas. La vida siempre tendrá tormentas, pero podemos elegir cómo navegar en ellas. El estoicismo no nos promete un mundo sin dificultades, pero sí nos enseña a enfrentar esas dificultades con dignidad, serenidad y sabiduría.